asturianos, darles la bienvenida, así como el más sincero agradecimiento por estar con nosotros en este nuestro gran día. Es todo un honor para nuestro colectivo que hoy nos estén arropando. Agradecimiento personalizado al Ayuntamiento de Oviedo por cedernos estas magníficas instalaciones, a la Consejería de Medio Rural, a la Junta General del Principado y a todos los alcaldes y concejales que durante nuestra singladura nos estáis apoyando y hemos realizado colaboraciones de diferentes tipos. Apoyo y reconocimiento que también sentimos de nuestros cuerpos de seguridad y militares. Muchas gracias por vuestra labor y por acompañarnos. Bienvenida a todos a los compañeros del sector cofrádico y permítanme que lo personalice en nuestros cuadernos nacionales e internacionales de la Cofradía del Queso y de Azábal, de Ordicia y de la Cofradía del Queso de Serra, Taspera, de Oliveira del Hospital, que no solo nos devuelven nuestras visitas anuales, sino también nos agasajan con los quesos que abanderan, que cuando concluya este acto tendremos ocasión de degustar. Así como las tres asociaciones de índole cultural en las que estamos integrados, Amigos del Mosacro, la Sociedad Protectora de la Lasquira y la Asociación Tarucu de Recuperación del Maíz Tradicional Asturiano. En nosotros tenéis unos fieles compañeros. Nuestras múltiples actividades que realizamos en el año, que en el 2025 hicieron un total de 123, no tendrían sentido ni las hubiésemos podido realizar sin el apoyo de los queseros asturianos y de los consejos reguladores de las 4 denominaciones de origen protegidas. Por ello, el mayor de nuestros agradecimientos. Hace apenas 15 días se publicaba el acuerdo para poner en marcha el reconocimiento de bien de interés cultural a la cultura quesera asturiana. Magnífica noticia. Sabéis de nuestro apoyo a la misma y solo podemos desear que los trámites se agilicen y sea una realidad antes de que concluya esta legislatura. Agradecimiento al sector lechero, al sector hostelero y a los establecimientos que durante el año nos acogen en nuestras comidas mensuales. Nos llena de satisfacción que algunos recogen nuestro órdago de tener nuevas elaboraciones culinarias con queso como ingrediente principal, que es lo que les pedimos cuando realizamos la reserva correspondiente. Y cómo no a los medios de comunicación, que nos dais cobertura a muchas de nuestras actividades, a los invitados de nuestros tertulianos y en especial los que no permiten disfrutar de nuestra pasión ecológica, nuestros cofrades y compañeros. Este año no organizamos a ningún compañero titulero nuevo de número, pero sí tomaremos juramento a un compañero que no pudo estar presente en la edición anterior. Juan, hoy con tu juramento reafirmas el tiempo y el trabajo que nos aportas desde año a año. Los años pasan y hoy un servidor será protagonista y voluntario junto a mi compañero José Luis, que está por ahí. Los dos ya superamos los 75 años y por ello hemos pasado, según nuestros estatutos, a ser grandes maestros queseros. Un honor sumarnos a nuestros compañeros Rocel, Corripio, Uno y Aquilino. Pero hoy el merecido protagonismo lo tienen las 8 personas y entidades a las que hemos querido reconocer, agradeciendo que los aceptaran. Enhorabuena a todos ellos. Los 4 galardonados con los reconocimientos gastronómicos, los 3 circurianos de mérito, para el primero el restaurante La Genuina, solo os podemos decir, amigos Jero, Sabino y Andrés, que sin vosotros no podríamos existir. Este nombramiento es lo mínimo que os merecéis. A Onda Cero Asturias, como emisora, y aquí en Carradiera, como nuestro nombramiento, queremos transmitiros el mayor agradecimiento por la confianza que nos habéis demostrado que tenéis de nosotros. Disponer de 20 minutos semanales en la onda en los que hablamos de nuestras actividades y del sector quesero en general es algo que siempre estaremos en deuda con vosotros. Circuliano de Dolores, que nuestro máximo galardón, el IPLACISI, se sumará hoy a los 11 anteriores. Cuando escuchen su glosa, entenderán por qué les hemos considerado merecedores de un nombre. Solo me queda desearles que disfruten de este año, así como de la posterior degustación gastronómica. Gracias por escuchar.